Un buen día a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. En esta ocasión vamos a presentar el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo. Mi nombre es Francisco Endara y el día de hoy estaré moderando este evento. Doy la más cordial bienvenida a quienes han llegado en este momento al instituto y quienes se nos unen a través de las redes sociales. Por comentarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción, difusión de los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas. Para empezar el foro de hoy, vamos a tener expositores que serán connotados abogados de distintos países como son Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Venezuela, que nos van a comentar cómo se puede aplicar la Convención de Palermo en sus distintos países. Para empezar, quiero dar la bienvenida a don Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy. Es un reconocido periodista tanto a nivel nacional e internacional y ha sido también alcalde de la ciudad de Miami. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Francisco, y muy buenos días desde la sede del instituto en la ciudad de Miami. Varias naciones de nuestro hemisferio que están bajo el yugo del marxismo, o llámenle socialismo del siglo XXI, que son en definitiva dictaduras autoritarias, han estado viviendo sus pueblos con esperanzas pospuestas. Pero hay opciones y hoy se les va a presentar a ustedes que están conectados aquí, a los que están presentes y a todos aquellos que tengan acceso a todas estas plataformas, esas opciones que son legales. Y se hará una presentación que les auguro será magistral sobre la puerta que se puede abrir, y en este caso es la Convención de Palermo. Para ello tenemos a quien es un verdadero experto y ha venido predicando la necesidad de usar esta herramienta legal, que es nuestro fundador y director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín. Tenemos un panel, como decía Francisco, de abogados que nos van a dar la hoja de ruta desde el punto de vista legal de cómo se pueden aplicar en distintos países estas cosas que se han plasmado en un documento tan importante pero tan poco conocido por el pueblo en general. El aporte del instituto es, como siempre ha sido, informar, orientar, pero hoy también hay otro mensaje de esperanza también para nuestros hermanos venezolanos y los hermanos de todos los países como Cuba, Nicaragua, Bolivia, que están bajo ese yugo. Les damos la bienvenida a esta importante mañana de información y de esperanzas. Gracias. Continuamos en el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo. A continuación tenemos como keynote speaker del foro al doctor Carlos Sánchez Berzaín. El doctor Berzaín es un reconocido abogado, politólogo, experto en derecho constitucional, que va a poner básicamente el foro, el marco de referencia de este foro. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias. El año 2000 se aprueba y se empieza a firmar a nivel mundial una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con protocolos adicionales que tienen que ver con la trata de personas y con el lavado de dinero. La parte principal de este protocolo es el instrumento central para que el mundo globalizado, en avance tecnológico, tenga la opción de seguir conteniendo al delito y tenga la opción de seguir luchando contra los delincuentes. En ese momento, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al presentar la convención, utiliza el siguiente concepto:
Dice, los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas. La Convención nos facilita un nuevo instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como problema mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional, podemos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades. La firma de la Convención en diciembre del 2000 marcó un hito en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y luego vienen las suscripciones y las ratificaciones que están en este cuadro, en la que para el interés nuestro ha sido, por ejemplo, firmada y ratificada por la Argentina el 19 de noviembre del 2002, ratificada por Bolivia el 10 de octubre del 2005, ratificada por el Brasil el 29 de enero del 2004, ratificada por Chile el 29 de noviembre del 2004, ratificada por Colombia el 4 de agosto del 2004, ratificada por Cuba el 9 de febrero del año 2007, ratificada por Ecuador el 17 de septiembre del 2002, ratificada por Estados Unidos el 3 de noviembre de 2005, y esto es muy importante porque en general Estados Unidos no participa de convenciones de carácter global, ratificada por México el 4 de marzo del 2003, ratificada por Perú el 23 de enero del 2002, ratificada por Venezuela el 13 de mayo del 2002, ratificada por Nicaragua el 9 de septiembre del 2002. Todos los países, ahí está la larga lista, han ratificado y forman parte de esta convención. Hago esta mención porque hay convenciones como por ejemplo el Estatuto de Roma que regula los juicios y los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, que no está ratificado por algunos países como Cuba y Nicaragua, no está firmado. Entonces, en este escenario, la Convención de Palermo es un instrumento novedosísimo, muy novedoso, aunque tiene 24 años desde su aparición, para luchar contra el crimen organizado transnacional buscando tres objetivos. Primero, que no haya impunidad, que no haya un lugar en el mundo donde un delincuente se pueda ocultar. Segundo, que no haya protección al resultado del delito, al objeto de los crímenes, dinero, recursos, corrupción, robo, que no se pueda recuperar, que no haya un lugar donde se pueda ocultar el producto del delito. Y tercero, que los individuos, los ciudadanos comunes, que en el derecho internacional no tenían la potestad de ser considerados sujetos procesales, tienen a partir de la Convención de Palermo la condición de sujetos activos para aplicar la Convención. Aquí una pequeña digresión. El derecho internacional público siempre ha sido el derecho de los Estados. Son los sujetos del derecho internacional y los Estados están representados por los gobiernos. Hay un segundo nivel de sujetos del derecho internacional público que son los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, los organismos especializados que tienen capacidad procesal plena en el ámbito internacional. Pero el individuo nunca ha sido reconocido como sujeto con capacidad procesal en el derecho internacional público. Recién a fines del siglo pasado se empieza a reconocer una capacidad procesal limitada para el individuo. Y es la Convención de Palermo la que reconoce a la persona individual, al ser humano, la capacidad procesal de demandar, de pedir, de actuar a nombre de la Convención de Palermo en su propio Estado, en su propio país y de acuerdo a las leyes que son de derecho común en el país donde vive. Ese es un avance extraordinario que lo dejo puntualizado y en el que quiero hacer especial hincapié porque cualquier ciudadano del mundo en su país puede pedir
con las condiciones adecuadas de procedimiento que aquí se señalan y las condiciones nacionales que conocen los abogados de cada país, la aplicación de la Convención de Palermo. Tienen capacidad para eso. No tienen que ser autoridades, no tienen que ser diputados o senadores, no tienen que ser representantes de nada. La capacidad procesal está abierta al individuo por la Convención de Palermo. Dicho esto, quiero mencionar dos aspectos fundamentales de la Convención de Palermo. Primero, las definiciones. El artículo 2 dice que para los efectos de la presente convención, que tiene el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, se establecen las siguientes definiciones. Artículo 2, inciso A. Por grupo delictivo organizado, se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglos a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Grupo de 3 o más personas que cometan delitos para obtener beneficio. Eso es un grupo delictivo organizado. El inciso B define lo que es un delito grave. Por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están esos delitos? En los códigos penales de cada país. Porque como es en cada país donde se puede aplicar la Convención de Palermo, ahí está la tipificación de los delitos. Delitos que simplemente tengan pena privativa de libertad máxima de al menos 4 años. Dicho esto, otro de los aspectos en los que hay que hacer hincapié es el ámbito de aplicación. O sea, cómo se abre la jurisdicción y competencia para que determinado juez en cualquiera de los países que han firmado y ratificado la Convención de Palermo pueda aplicar la Convención de Palermo. Y eso está establecido en el artículo 3, que dice, a menos que contenga una disposición en contrario, la presente convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de a los delitos tipificados que hemos mencionado, los delitos graves definidos, y a estos efectos el delito será de carácter transnacional si a se comete en más de un estado, o sea, por ejemplo, el narcotráfico, se produce en un lugar, se trafica a otro. B, se comete dentro de un solo estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado. Está demostrado que en el asesinato de Fernando Villavicencio el año pasado en el Ecuador, los sicarios salieron de Colombia y la planificación vino de otro estado. Ese es el caso. C, se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. El Tren de Aragua, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, para llevar esto al escenario que después voy a tocar. D, se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. ¿Qué quiere decir? Se pueden estar cometiendo los delitos, y ahí voy entrando al tema, en Venezuela solamente. Se están cometiendo falsificaciones, falsedad material, falsedad ideológica, persecución, fraude, amenazas, coacción, extorsiones, secuestros, cohecho, asesinatos, casi todo el Código Penal, acusaciones públicas falsas, manipulación de testigos, acusación y denuncia falsa, manipulación de jueces, manipulación de autoridades administrativas, el CNE, los jueces de la dictadura. O sea, hay una cantidad de delitos que casi abarca todo el Código Penal, incluida la persecución, detención y tortura de menores de edad y otros delitos que se están cometiendo en Venezuela. Pero esos delitos tienen efectos sustanciales en el resto de los países de las Américas. ¿Por qué?
Porque si se consolida a partir de esos delitos, y voy a dar solamente un ejemplo, ya los abogados encontrarán los suyos en cada país, los efectos sustanciales. Si se consolida el matonaje, el crimen organizado y la dictadura de Nicolás Maduro y su grupo, entonces vamos a tener más migración forzada. Y eso es un efecto sustancial. En los hechos, Venezuela ya ha producido efectos sustanciales que hacen aplicable previamente la Convención de Palermo con los 8 millones de venezolanos que están dispersos por todo el mundo y con las bandas criminales, parte de esa dispersión y de ese exilio, que están operando inclusive en los Estados Unidos. Ejemplo, Tren de Aragua. Este es el marco de referencia teórico. Ahora, quiero aplicar este marco de referencia teórico a Venezuela. Les he leído lo que, en función de la Convención de Palermo, es un grupo delictivo organizado. 3 o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados en esta convención. ¿Qué les parece el grupo de delincuencia organizada integrado por el señor Nicolás Maduro, secundado por Diosdado Cabello, con su vicepresidenta, la señora Rodríguez, con su ministro, llamado ministro de Defensa, el general Padrino López, con su fiscal Saab, que acusa falsamente al que le instruye la dictadura, con un nuevo fiscal que ha aparecido y que está librando un mandamiento de apremio contra el candidato y el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia? ¿Qué les parece en ese grupo de delincuencia organizada los jueces que han anunciado que es correcta la declaratoria fraudulenta de Amoroso y su grupo, que forman parte también de este grupo delictivo, que han dado por ganador sin ninguna prueba y en base a falsificaciones y delitos a Maduro? O sea, ahí está el grupo de delincuencia organizada. Y si ustedes le agregan a ese grupo la dirección que viene de Cuba, que ha mandado a las avispas negras, y la que viene de Bolivia, que ha mandado un grupo militar de represión, y el grupo Wagner, que está operando en Venezuela, y la promesa y amenaza del dictador Ortega en Nicaragua de mandar tropas para defender lo que ellos llaman revolución, tienen un grupo delictivo no solamente en Venezuela, sino un grupo delictivo transnacional. ¿Por qué es un grupo delictivo? Porque está cometiendo delitos a diario, los está cometiendo de manera infraganti, pública y certificada. Los delitos del grupo delictivo de Nicolás Maduro, que lo vamos a denominar bajo el nombre político que se han dado, socialismo del siglo XXI, o movimiento bolivariano, o castrochavismo, son públicos, están probados infraganti y son notorios porque los realiza por televisión. Dice, a ese métanlo preso, a este otro quítenle tal cosa, vamos a perseguir a toda esta gente, he ganado las elecciones, y después sale el CNE con Amoroso y dice, sí ha ganado, pero no muestra ninguna prueba, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado. Todos esos delitos cumplen con el requisito del inciso B del artículo 2, porque son delitos en Argentina, en Bolivia, en el Perú, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, que tienen tipificación de delitos de penas privativas de libertad de más de 4 años. Entonces, de eso se trata. Se trata de que hay una convención que se llama Convención de Palermo, porque las Naciones Unidas la quiso firmar en Palermo, señalando a Palermo como el centro que había sido de la mafia transnacional, la mafia de Palermo, en Italia, y que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que da primero capacidad a cualquier ciudadano de las Américas a presentarse ante un fiscal, a un juez, a llevar prueba y a decir, señores, aquí hay crímenes que se están cometiendo en Venezuela y que están en el marco de lo que es un grupo delictivo organizado del señor Maduro, el señor Diosdado y toda esta clase de delincuentes que delinquen todos los días. Ahora mismo están cometiendo delitos infragantes. Aquí está la prueba y yo quiero que se abra una causa porque los delitos son graves y porque la Convención de Palermo me da capacidad procesal. Y entonces los fiscales y los jueces, dependiendo del procedimiento de cada país, tienen que abrir causas. Hay países en los cuales hay instrucción penal, hay países en los cuales se usa la denuncia, en otros mecanismos de investigación, una mezcla de estos tres.
pero hay que activar estos mecanismos. Y para activar estos mecanismos, además de repetir esto que conocen los abogados de las Américas, es que hoy día tenemos abogados notables de Argentina, de Chile, del Ecuador, de Estados Unidos, de Venezuela, y vamos a tener abogados de todos los países de las Américas donde hayan aceptables sistemas de justicia para para generar un impulso para que se empiece a aplicar la Convención de Palermo. El derecho existe, se aplica perfectamente a este grupo de delincuentes, pero también se puede aplicar al grupo de delincuentes que está en este momento cometiendo crímenes bajo el título de dictadura, detentando ilegalmente el poder en Nicaragua con Ortega y Murillo, o en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora, que son un grupo de delincuencia organizada, además vinculado al narcotráfico, porque lo que llaman su partido político no es sino la organización de las federaciones de productores de coca y de cocaína. Ahí la prueba es amplísima. Y no hay que esperar que haya justicia en Bolivia, que no la hay. Cualquier ciudadano afectado puede hacer una denuncia de ese tipo en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en la Argentina, en el país donde se encuentre y donde encuentre la posibilidad de un juez idóneo y de un sistema que vea las pruebas como son, y no con los jueces títeres de los sistemas del socialismo del siglo XXI, que tienen que estar incluidos en la denuncia, porque son parte de los grupos de delincuencia organizada, no solamente los que se atribuyen el título de presidente, ministro, jefe de los servicios de investigación, sino también sus jueces, sus fiscales, sus represores, sus militares vendidos que no cumplen con la ley y que delinquen para sostener este sistema criminal. Conclusión, estamos frente a un sistema de crimen organizado, pero hay una herramienta que vamos a empezar a empujar para que se aplique en cada uno de los países de las Américas y para que los ciudadanos de las Américas sepan que tienen el derecho de ir donde sus jueces, donde sus fiscales y pedirles que pongan en captura internacional a los grupos de delincuencia organizada transnacional que están controlando, en este caso específico, Venezuela, pero que también están controlando países como Cuba, que ha ratificado la convención, como Bolivia y como Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berzaín. Continuamos en el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo. Como decía el doctor Berzaín, tenemos una serie de connotados expositores y vamos a dar paso a la primera expositora del día en el foro, que es la doctora María Eugenia Talerico. La doctora Talerico es abogada egresada en el año 1993 con título de honor de la Universidad de Belgrano. Cursó estudios de posgrado en Derecho Penal y Derecho Tributario. Tiene además participación académica en la Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Universidad de Belgrado, y participa como docente en distintos programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el año 2016 fue designada vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina. También fue candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Cava y ex candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, doctora Talerico. Bueno, muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy y a Carlos especialmente por tener esta iniciativa. Efectivamente nos encontramos frente a un instrumento internacional que nos puede empoderar a los distintos ciudadanos, abogados o entendidos en la materia de los países y dejar de depender de esos consensos en los foros internacionales donde uno tiene la sensación de que cuando pasan cosas graves a los ojos de toda América Latina y del mundo no se puede hacer nada, porque dependemos o del veto o de la falta de consenso, la forma en que se toman las decisiones, y es como que tenemos un montón de tratados y de acuerdos internacionales, hoy una flagrante violación de los derechos humanos adelante de la vista de todo el mundo, y nada se puede hacer con una reacción inmediata frente a lo que creo que hoy tenemos que tener claro, que es el diagnóstico que anunciaba Carlos Sánchez Berzaín en la previa exposición, que es que estamos frente a una organización criminal.
Y ahí es donde la posibilidad de activar esta Convención de Palermo para que los efectos que en nuestras regiones específicamente pueda estar provocando la actividad criminal de esa organización, nos pueda dar las herramientas para activar las jurisdicciones locales con el pedido de captura o de indagar la responsabilidad penal respecto de los responsables de estos crímenes, de los secuestros, de las torturas, del fraude electoral y de tantos otros delitos que la organización criminal está cometiendo. Hay hoy incluso algún punto de quiebre, creo, en los liderazgos que forman parte del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, porque Brasil y México, por ejemplo, y creo que ya Colombia tampoco puede tener en sus manos la sangre del dictador Maduro y de toda la organización criminal que hace años lo acompaña y que se fue consolidando en el poder. Es cierto que necesitamos efectos en cada uno de los países y a veces nuestros sistemas jurídicos no van a reaccionar si de acuerdo al artículo 15 de la Convención nosotros no logramos demostrar que tenemos o personas de nuestros países residentes, en este caso Argentina, operando con el régimen o formando parte de alguna organización criminal como puede ser la organización criminal del narcotráfico, y no olvidemos los enormes exámenes, informes que ya hay de que el crimen organizado converge con el terrorismo y que por supuesto Venezuela es puerta de entrada a nuestra región del terrorismo internacional de Irán y de Hezbollah. Argentina ha sido víctima de los atentados terroristas. Entonces hay que tratar a este régimen como una organización criminal del narcotráfico asociada con operaciones de terrorismo, de financiamiento del terrorismo, más todos los demás crímenes que por supuesto están en general previstos en nuestros países como delitos. En la Argentina en particular y en su momento hemos detectado muchísimas operaciones por lavado de activos. Creo que en muchos países donde no los tenemos operando físicamente, por ejemplo, por el cartel del narcotráfico en particular, vamos a poder usar esta herramienta del lavado de dinero. ¿Cómo? Por las operaciones comerciales o financieras que se puedan estar llevando a cabo hoy con organizaciones en cada uno de nuestros países y Venezuela, porque ese dinero es producto de las actividades del crimen organizado internacional. Y si me preguntan, estudiando el tema para poder hacer reaccionar al sistema judicial argentino, creo que en la Argentina tenemos casos por este lado, por esta arista, que es actividad actual, personas privadas interesadas en cuestiones estratégicas de Venezuela, puede ser oro, puede ser petróleo y demás, que no pueden operar con un país que hoy está a cargo de una organización criminal. Y vamos por ahí. Y luego el asedio, por supuesto, a lo que significa nuestros asilados políticos de una misión diplomática que ha sido expulsada y que hoy se encuentran protegidas por las inmunidades diplomáticas en territorio de Venezuela, permanentemente asediados por el hostigamiento y la amenaza de la organización criminal. Ya sabemos cómo están terminando hoy los opositores políticos o las personas que participaron del proceso electoral en Venezuela. Con lo cual, en la Argentina probablemente tenemos la posibilidad, por la historia que han tenido de las operaciones en la Argentina durante el gobierno del kirchnerismo, y luego se reactivaron en el gobierno de Alberto Fernández, donde incluso a la Argentina entró un avión, Emtrasur, que era un avión iraní con la pantalla venezolana y con componentes asociados al financiamiento del terrorismo, con más operaciones actuales que ya estamos detectando que están sucediendo con el régimen, la dictadura, la organización criminal de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino y todo el régimen que los tenemos bien identificados. Creo que esta es la vía para activar las jurisdicciones internacionales. En la mano de los ciudadanos tenemos la herramienta para poder hacerlo. Existen casos muy conocidos donde también ha habido componentes claros en España, por ejemplo, con la aprehensión del Pollo Carabajal, las famosas esquemas de corrupción y lavado de activos de Alex Saab, otro conocido que han dado por muchas jurisdicciones en el mundo que probablemente se puedan activar ahora a la par de la Convención de Palermo. Todos unidos para liberar a Venezuela del crimen organizado transnacional, y un llamado a los Estados Unidos para incrementar las sanciones respecto del petróleo, porque en la medida que le sigan dando oxígeno a ese narcodictador, es el propio país el que está alimentando la continuidad del crimen organizado en Venezuela. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Talerico
Y a continuación tenemos la presentación del doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es máster y doctor en ciencia política de Essex University. Además es abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013 y actualmente es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, y es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Me quedaron los lentes, bueno. Muchas gracias. La muy maciza presentación del doctor Carlos Sánchez nos ahorra tiempo, ya que ha explicado en detalle cómo la aplicación de la Convención de Palermo puede ayudar a que termine la impunidad del régimen en Venezuela. Por lo tanto, puedo pasar directamente a la situación de Chile. Parto diciendo que estoy convencido que la Convención describe adecuadamente a toda la camarilla que detenta el poder ilegítimamente en Caracas. Que más, y esto hay que recalcarlo, que más que representar una ideología, es una expresión de delincuencia organizada internacional. Además, esta convención no ha sido utilizada, como decía el doctor Sánchez, y puede operar más rápidamente que otras instancias internacionales, donde la dilación de la Corte Penal Internacional ha sido vergonzosa. Tiene para estos efectos la maravillosa cualidad que puede aplicarse a pedido de gobiernos, pero también de poderes de un Estado, de legisladores y fiscales, y sobre todo de organizaciones no gubernamentales y simples ciudadanos. En el caso chileno, la Constitución permite que se incorpore a la legislación nacional todo tratado que ha sido firmado por Chile y por lo tanto desde el año 2004 existe esta posibilidad. Incluso la propia Constitución y la legislación permite que en caso de derechos humanos y lavado de activos tiene preferencia sobre la ley nacional. En el caso chileno, la agresión desde Venezuela puede fácilmente documentarse, porque por la boca muere el pez. Y a partir de lo ocurrido en el gobierno del expresidente Piñera y como consecuencia de su presencia en Cúcuta en febrero del 2019, cuando junto al presidente Duque de Colombia acudieron a expresar solidaridad con Venezuela. Y recordemos también que eran días donde se esperó, como otras veces, el derrumbe de la tiranía. Y a partir de ese minuto, Chile sufrió una agresión que no se ha detenido, que se ha expresado en el vaciamiento de cárceles para estimular la presencia del tren de Aragua a Chile y colaboración en la violencia que se desató sorpresivamente en octubre de ese año y que puso en peligro la continuidad democrática del país. No se detuvo con el cambio de gobierno y se ha prolongado, causando aún más daño en el actual gobierno del presidente Boric. Y esto puede ser probado fácilmente, ya que hay infinidad de declaraciones de Maduro, de Cabello, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, de Vladimir Padrino, de Tarek William Saab, donde reconocen abiertamente, en polémicas con sus pares chilenos, reconocen abiertamente la acción subversiva sin sonrojarse y al contrario manifiestan orgullo por lo hecho, confirmando lo que dicen los artículos 2, 3, 23 y otros de la Convención de las Naciones Unidas. En Chile la respuesta ha sido temerosa, sin la decisión que la situación requería y donde gobiernos de orientación tan distinta no han entregado ni los recursos ni el apoyo para las fuerzas de seguridad requeridos. Antes de esta acción ilegal y agresiva desde Caracas, existía, por cierto, narcotráfico, robo de madera y otros delitos en la violencia separatista de grupos mapuches en el sur del país. Sin embargo, es Venezuela el que tiene un rol distintivo en lo que hoy existe, el rol que está cumpliendo el crimen organizado en la sociedad chilena. Y ese es el elemento clave en lo que ha llegado de Venezuela y que Chile, insisto, ha recibido en forma demasiado pasiva. Y el peor momento de esta nueva realidad apareció cuando desde Caracas se ordena el secuestro y muerte del ex militar disidente Ronald Ojeda, quien había recibido asilo político.
Chile tiene insuficiente conciencia de lo que está ocurriendo, con un agregado que se puede vincular a Caracas, donde Chile no es el único país que lo sufre, pero donde la agresión desde el extranjero ha posibilitado tipos de delitos antes desconocidos, y esto está establecido en sentencias de la Corte Suprema chilena, como también que el crimen organizado se distingue de todas las otras formas de delito, ya que la cárcel deja de ser un lugar de castigo para convertirse en un centro de operaciones de la delincuencia transnacional. Coincide con un cambio relevante. En el pasado chileno la delincuencia era más bien marginal, pero códigos importados han impuesto una transformación, apareciendo grados superiores de violencia, la ostentación y la toma territorial de poblaciones en las grandes ciudades, donde de niños a ancianos son reclutados por el crimen organizado. No hay duda que hay responsabilidad de quienes han dirigido a Chile, pero también es una situación donde la característica es una acción concertada desde Caracas para producir, de la camarilla gobernante, para producir esta consecuencia, con una delincuencia que no solo causa daño, sino que también recibe lo que necesita y establece la Convención de Palermo, que es beneficio económico. Se creó una nueva realidad donde el Estado ha terminado cediendo espacio a la delincuencia, a esta delincuencia organizada. Existe en muchos lugares, pero en el caso chileno existe la diferencia que se puede vincular este proceso directamente con Caracas, y que esta intromisión ha sido reconocida una y otra vez, exportando hacia Chile prácticas criminales que no se conocían, a lo cual, por cierto, han contribuido los diagnósticos equivocados de quienes han estado en el poder en Chile. Caracas le impuso a Chile lo propio del crimen organizado, es decir, un conjunto de actividades delictivas que se cometen de manera planificada y coordinada por un grupo de personas con el objetivo de obtener beneficio económico o de otro tipo, según dice la Convención de Palermo. En Chile esta acción no solo impuso delincuencia organizada, sino que permitió que se enraizara algo que no existía a este nivel y que hoy es una de las razones principales del desplome político y como gobierno de Gabriel Boric. Se trata de un concepto más amplio, el de crimen organizado transnacional, que incluye no solo la ejecución de delitos graves, sino también su capacidad de corromper instituciones del Estado, de impedir que las instituciones funcionen, de establecer redes que van más allá de las fronteras nacionales, ya que tiene, y esa es la realidad de Chile, un impacto social y económico que no solo afecta a las víctimas directas, sino a la sociedad en su conjunto, al perderse un activo que tenía el país como era la confianza en las instituciones. La violencia ha sido la herramienta y el delincuente pasa a ser por primera vez un verdadero modelo a ser seguido. En otras palabras, el chavismo ha agredido directamente al Estado chileno, transformándose hoy en quizás la principal amenaza al Estado chileno junto con la insurgencia en el sur del país. Concluyo que ha llegado el momento de reaccionar y de los tres instrumentos existentes, si ni la Corte Penal Internacional ni la Carta Democrática Interamericana han detenido la mano agresiva, la oportunidad la ofrece la Convención de Palermo, tanto una acción sobre el grupo delincuencial que domina Venezuela, como también que ello sea complementado por la realidad de todos aquellos países en la forma como lo ha expuesto el doctor Sánchez Berzaín en la región que han recibido la agresión de Caracas. Dado la rapidez con la que se deteriora la situación, hay que hacerlo con lo que hace más falta. No solo audacia, solidaridad entre los demócratas, ya que Caracas la recibe de los otros gobiernos chavistas y de gobiernos como China, Irán y Moscú. Lo que existe con el castrochavismo, insistimos, no es fundamentalmente ideología, sino delincuencia organizada. Perfectamente el caso chileno puede unirse a lo que hagan los demócratas venezolanos y darle un marco latinoamericano, ya que un Estados Unidos dividido hoy día, desgraciadamente, no tiene ganas de intervenir. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Israel. Continuamos en el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo, y damos la bienvenida a quienes se han conectado a las redes en este momento. A continuación tenemos al doctor Gustavo Pareja de Muro, desde Ecuador. El doctor Pareja de Muro es abogado de los Tribunales de la República de la Universidad Particular Especialidades de Espíritu Santo, mención en Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho en Duke University, Carolina del Norte, y máster en Law. Damos la bienvenida al doctor Pareja de Muro. Solo quiero recordarles a los expositores que tienen 5 minutos para su exposición. Gracias. Muro, prenda su micrófono, por favor. ¿Puede encender su micrófono? Muchísimas gracias. Distinguidos miembros del Instituto, intentaré ser lo más concreto y conciso respecto al problema regional que tenemos. Ciertamente, el Estado venezolano es un Estado que está en una fase de descomposición. El Estado se deshace y tiene que recurrir a mecanismos cada vez mayores de fuerza pura y bruta para poder sostener los retazos del Estado que aún se mantienen. La nación venezolana, en consecuencia, sufre también una desmembración o se va troceando día a día al punto de que millones de ciudadanos de esa nación han salido de ese país. Venezuela experimenta una merma tal vez mayor al 20 y pico por ciento, 25% de su población. Empezando solamente por el desplazamiento migratorio, la crisis regional es ya palpable y total. Más allá de que la crisis para Venezuela humanitaria será sumamente difícil de recuperar por unos 20 años más, en un cálculo bastante moderado. En Venezuela lo que vemos es la práctica efectiva de una anarcotiranía. En Venezuela hay a la vez anarquía porque no hay orden, pero al mismo tiempo lo que queda de poder político o clase política organizada en un solo partido que controla el Estado ejerce tiranía contra la población. En vista de los resultados electorales del 28J, de lo ocurrido en Venezuela, que ha totalmente demostrado el control total que tiene de las palancas estatales el partido del chavismo, dirigido por Nicolás Maduro y su camarilla, al punto de que la decisión popular del pueblo venezolano es totalmente tomada como si fuera un simulacro, porque no genera ningún tipo de efecto la movilización electoral popular en ese país. A raíz de esto se han dado insurrecciones en el territorio venezolano que han sido espontáneas, que es lo que más llama la atención. Y el Estado, o lo que queda del Estado venezolano, ha tenido que responder con la mayor fuerza y dureza posible, porque la espontaneidad de estas protestas era algo que desbordaba el cálculo que ellos tenían respecto a los reclamos que eran naturales que se vayan a dar. El Estado venezolano ha sido vinculado ya por años con el crimen organizado, con el narcotráfico, el Tren de Aragua y otros carteles de México y de Sudamérica. Pero además de eso, de manera organizada y sistemática, comete delitos de terrorismo de Estado contra su población, actuando como el partido de gobierno oficialista, actuando como una organización de tipo paramilitar violenta que tiene consecuencias transnacionales y que opera también de manera transnacional, es decir, fuera de las fronteras de Venezuela. Es notorio el caso en mi país, Ecuador, de que la influencia tanto de los grupos delictivos venezolanos como del negocio del narcotráfico que se desborda de Venezuela y necesita también otros puertos, por ejemplo en el Pacífico, como mi país, para poder realizar las exportaciones al exterior, influye de manera determinante. El desplazamiento migratorio de venezolanos en Ecuador también ha sido enorme, aunque a raíz de la política migratoria
que los norteamericanos, es decir, los Estados Unidos, adoptó con Venezuela, hubo un descenso de la población venezolana que permanecía en el Ecuador, porque Ecuador se convirtió en un país de tránsito para que los venezolanos puedan subir, de ser posible, hasta Centroamérica y llegar a la frontera de los Estados Unidos. Pero en todo ese camino, en todo ese trayecto, se va trayendo consigo todo el drama humanitario, el desorden y asimismo los oportunistas que pertenecen a los grupos criminales de ese país, penosamente, que van operando en los países de la región por las que pasan. No queda duda de que es sumamente complicado hacer una coordinación. Doctor Pareja, le queda un minuto, por favor. Gracias. Sí, a eso es lo que voy. Que no queda duda que es sumamente difícil realizar una coordinación regional para poder aplacar este problema. La Corte Penal Internacional no ha podido actuar precisamente por lo difícil que es, debido a la realidad geopolítica. Pero sería conveniente que la región, en especial Sudamérica, y dirigido por los países potencias de la región, en Sudamérica siendo Brasil y Argentina, y si pudiera sumarse México, aunque hay una realidad también de coyuntura política que lo volvería difícil. Pero entre Brasil, Argentina y Colombia se podría dirigir una estrategia para que en cada uno de esos países se aplique la Convención de Palermo. En mi país, Ecuador, evidentemente la legislación ecuatoriana permite la aplicación de esa convención por asuntos de ámbito de aplicación territorial de la ley. Artículos 14, 369 y 401 del Código. Una estrategia coordinada podría ser posible acorralar a los miembros del chavismo, abriéndole causas penales en nuestros países. Y así también sería estratégico, no solamente a los líderes del chavismo, sino también a todos los mandos medios, porque evidentemente sería mucho más difícil capturarlos. Pero los mandos medios, si comenzaran a tener causas abiertas en otros países de la región, se verían desnudados y al mismo tiempo se sentirían inseguros, con lo cual podría quebrarse su lealtad funcional hacia el régimen. Por lo tanto, tiene que pensarse en una estrategia más amplia de persecución, que no sea solamente contra los líderes, sino también contra los mandos medios de las fuerzas de seguridad, que son los ejecutores materiales y de los cuales depende que el régimen, a través de la fuerza, pueda sostenerse. Con eso concluyo. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Gustavo Pareja de Muro. Continuamos en el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo. Tengo el gusto de presentar a la doctora Marta Colomar. La doctora Colomar es abogada internacional con experiencia legal en Estados Unidos, España y América Latina en litigios penales, comerciales, internacionales y de arbitraje. Es colaboradora e invitada frecuente de CNN en español y colabora en otras publicaciones especializadas de lavado de dinero. Está admitida en el Colegio de Abogados de Florida, del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia y en el Colegio de Abogados de Nueva York. También está admitida en el Colegio de Abogados de Barcelona, España, y está certificada por ACAMS en anti-lavado de dinero. Bienvenida, doctora Colomar. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar con una frase un poco controvertida, y es que lo que ha dicho el doctor Sánchez Berzaín hoy de que la Convención de Palermo nos proporciona una novedad en que un individuo puede ahora personarse y denunciar determinados hechos, esto no es novedoso para el sistema estadounidense. El sistema estadounidense siempre ha funcionado así, es decir, cualquier persona humana, víctima, informante, cualquier persona se puede personar delante de una autoridad, policía local, FBI, DEA, cualquiera de las agencias federales y denunciar un hecho. ¿Cómo se inicia una investigación penal con base en esos hechos? Si las autoridades consideran que la información es creíble y fidedigna, se iniciará una investigación que se le proporcionará después a un fiscal federal, fiscal estatal, quien tenga jurisdicción.
El fiscal en ese momento tiene que investigar si tiene suficientes elementos para llevar adelante cargos. Y uno de los elementos más importantes es la jurisdicción. Es decir, en cuanto a la Convención de Palermo, podemos decir, sí, efectivamente estos crímenes son transnacionales, efectivamente se están dando a cabo, efectivamente yo tengo la información, pero ¿tiene Estados Unidos o los tribunales americanos suficiente jurisdicción para emitir cargos en contra de esas personas, países, instituciones? Ahí es donde está el kit de la cuestión y eso es lo más difícil de hacer cumplir. Les voy a dar un ejemplo práctico. En el caso de FIFA, que todo el mundo conoce, se presentaron cargos por un estatuto federal que se llama RICO. RICO es el equivalente a corrupción internacional, pero es un estatuto federal estadounidense. Hace años que se presentaron esos cargos. Hay gente que ha ido a juicio, hay gente que ha sido condenada por esos crímenes. Y recientemente, el año pasado o el anterior, una juez del Distrito Este de Nueva York decidió que los tribunales americanos no tienen jurisdicción sobre ese tipo de crímenes, sobre la materia en sí misma, cosa a la que nunca se renuncia. Eso es muy importante, nunca se renuncia. Estas personas fueron a juicio, nunca se renunció a la jurisdicción por materia. Entonces, aplicando ese mismo caso a la Convención de Palermo, tenemos que ser muy cautelosos de que no se puede ir cualquier individuo a presentar pruebas, se presentan cargos, vamos a todo tren para que luego nos lo echen para atrás, como está pasando en el caso de FIFA. Les voy a dar otro ejemplo. Ayer... Señor, por favor. Perdón. Sorry. Es una exposición. El otro ejemplo es, ayer los tribunales americanos presentaron cargos contra Hamas y contra los cabecillas de Hamas. ¿Por qué? Porque las víctimas, en nombre de las víctimas que eran americanas. Ahí está la jurisdicción. Además de que son crímenes de guerra y es un tema un poco diferente de lo que estamos hablando de RICO, corrupción o lavado de dinero. Pero seguramente esos cargos son simplemente simbólicos. ¿¿Simbólicos por qué? Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Estados Unidos o los tribunales de Estados Unidos se meten contra otro país o hechos que han pasado en otro país, el Departamento de Estado interviene. Y entonces ya no estamos hablando de un tema jurídico, sino de un tema político. En Estados Unidos estamos en un año de elección. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuál va a ser la política de cada uno de los candidatos. Acuérdense cuando Obama era presidente, la política de sanciones contra Cuba y contra Irán cambió. Y luego vino Trump y cambió otra vez. Entonces, sí, la Convención de Palermo para mí es un instrumento muy valioso. Creo que tiene muchas funciones, pero debemos ser muy cautelosos con cómo lo vamos a utilizar para que cuando se utilice conforme a las leyes americanas, por lo menos en el caso de Estados Unidos, y conforme la política del Departamento de Estado de Estados Unidos en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Colomar. A continuación tenemos la presentación de la doctora Patricia Benavides Vargas. La doctora Benavides Vargas es abogada egresada de la Universidad de Lima, tiene maestría en Derecho Civil y Comercial, además es doctora en Derecho y máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén del Reino de España. Cuenta con una trayectoria de más de 28 años de servicio en la carrera fiscal y también ha sido miembro consejera del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y ha formado parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en Perú. Bienvenida, doctora Benavides. Muchísimas gracias por la invitación y por participar en este foro. Como todos sabemos, Venezuela viene atravesando una grave crisis gubernamental desde que en 1999 asumió la presidencia de dicho país Hugo Chávez y que luego dicho régimen fue continuado por Nicolás Maduro.
Y las consecuencias de esta dictadura hoy la podemos ver convertida en un grupo criminal que trata de disfrazar la democracia. Este país siempre se caracterizó por tener una de las reservas petroleras más grandes del mundo y ello lo convirtió en uno de los principales países exportadores de este producto. Pero la imposición y la presencia de una corrupción gubernamental alejada de todo control la hizo caer en la dictadura de una organización ilícita que se ha enquistado en el poder. Dicha situación impidió la realización de elecciones transparentes en reiteradas oportunidades y es por ello que el pueblo venezolano sale consecutivamente a las calles para reclamar por el cumplimiento de las reglas democráticas. Incluso diversos países del mundo se pronunciaron apoyando el actuar del pueblo venezolano, pero estos esfuerzos han resultado insuficientes e infructuosos. Es sabido que este grupo ilícito, encabezado en la actualidad por Nicolás Maduro y demás integrantes como Delcy Eloína Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Elvis Amoroso, Tarek William Saab, Carislia Rodríguez y entre otros, continúan en el poder sin observar visos de solución hacia un cambio efectivo que se mantengan al margen de la ley y no desea bajo ningún alcance dejar el poder, manteniéndose indiferente al sufrimiento de su pueblo, por lo que millones de ellos se vieron obligados a migrar fuera de su territorio como una forma de huir del hambre, la miseria y el olvido, y que han sido sumidos por este grupo que se enriquece. El pueblo venezolano, cansado de tanta opresión, sale reiteradamente a las calles a protestar, pero son eliminados, detenidos, torturados por este grupo ilícito que viene ejerciendo terrorismo estatal, conforme nos ilustran los diversos medios de comunicación. Frente a estos antecedentes y esta forma delictiva de proceder para mantenerse en el poder, ¿el mundo entero debe conformarse solo con hacer pronunciamientos? Es hora de ir más allá, haciendo uso de los instrumentos jurídicos y legales, como es la Convención de Palermo. Como sabemos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo fue firmada en el año 2000 y en su anexo 1 se establece expresamente el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Más de 180 estados ratificaron la Convención de Palermo, siendo los estados partes los responsables de su aplicación. Los ciudadanos e instituciones tienen el derecho de utilizarla ante las autoridades de sus países mediante pedidos de investigación, demandas o solicitudes. En el caso de Venezuela estamos frente a un grupo delictivo, quienes encubren sus crímenes haciendo pasar como hechos políticos, cuando la realidad que observamos debido al abundante acervo probatorio muestra la comisión flagrante de delitos graves con efectos sustanciales en otros estados. La Convención de Palermo fue ratificada por Venezuela en mayo del 2002, por lo que tanto se constituye en la ley aplicable desde esa fecha para denunciar y condenar a los que detentan el poder en ese país cometiendo crímenes como parte de su sistema de opresión, que es el denominado terrorismo de Estado. Mediante este marco legal internacional e interno, se permite que los tribunales de cualquier país que formen parte de la Convención de Palermo, donde existen efectos sustanciales de los crímenes que cometieron grupos delictivos, puedan asumir competencia, juzgar y sentenciar a los integrantes de esa organización delictiva que actúan como represores y miembros del aparato de justicia dictatorial, por lo que esta convención es parte de la normativa jurídica obligatoria vigente para proteger los derechos humanos de toda persona frente al crimen organizado internacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Convención de Palermo, relativo a la aplicación de los sujetos legitimados para la aplicación de esta convención, son los estados partes. Así tenemos el artículo 35, que indica que los estados partes procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente convención. Y en el artículo 15 señala que
un Estado parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando A, el delito se cometa contra uno de sus nacionales, B, cuando el delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de ello. No obstante, en el numeral 6 del artículo 3 de la Convención establece que, sin perjuicio de las normas del derecho internacional, la presente convención no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidos por los Estados partes de conformidad con su derecho interno. En ese sentido, dado que más de 180 estados ratificaron la Convención de Palermo, dichos estados son responsables de su aplicación. Además, que los ciudadanos e instituciones tienen el derecho de utilizarla ante las autoridades de sus países mediante pedidos de investigación, demandas o solicitudes, siempre y cuando se sujete a los hechos previstos como delictivos en la Convención, puesto que es parte de la normativa jurídica obligatoria vigente para proteger los derechos humanos de toda persona frente al crimen organizado transnacional. En el caso del Estado peruano, suscribió la Convención de Palermo en diciembre del 2000, entrando en vigor el 2003, por lo que se incorpora en el ordenamiento jurídico interno en aplicación del artículo 55 de nuestra Constitución Política. En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en relación a la situación en Venezuela, consideramos que son perfectamente aplicables los artículos. El artículo 2 que establece que es un grupo delictivo organizado, entendiéndose como un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directo o indirectamente un beneficio económico. Esta definición comprende y describe al grupo integrado por Nicolás Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, entre otros. Así también tenemos el artículo 2b, que define lo que se entiende por delito grave. Y este grupo delictivo organizado de Maduro, también llamado Cartel de los Soles o su alias político socialismo del siglo XXI o castrochavismo, ha cometido con premeditación, alevosía, ensañamiento y reincidencia, entre otros varios delitos como el de terrorismo, extorsión, falsedad, uso de instrumentos falsificados, fraude, denuncia falsa de detenciones ilegales, torturas, asesinatos, tanto en el que se encuentran tipificados tanto en el Código Penal venezolano como también en el Código Penal peruano. También aplicable el artículo 3, inciso 2, que establece cuando el delito es de carácter transnacional, señalando varios supuestos, pero el aplicable sería el inciso D, cuando señala que se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. En el caso de los crímenes cometidos antes, durante y después del 28 de julio en Venezuela, consideramos que se aplica dicho artículo. No obstante, principalmente el inciso D, dado que los delitos perpetrados tienen efectos sustanciales en todos los estados de las Américas, como el caso peruano, que incluso dicho estado ha ordenado expulsar al diplomático peruano de Venezuela. En consecuencia, la Convención de Palermo es perfectamente aplicable para el caso venezolano a partir de la observancia de las situaciones que vienen ocurriendo, donde un grupo delictivo organizado transnacional está violando todas las leyes internas, cometiendo delitos infragantes, vulnerando el sistema internacional en pleno, ejerciendo arbitrariamente terrorismo de Estado con fuerzas extranjeras de ocupación, manipulando el sistema judicial y administrativo, perpetrando, entre otros, crímenes de lesa humanidad y más, mientras paraliza a los estados democráticos con reiteración en la comisión de delitos y faltas, situaciones que están poniendo a prueba todo el sistema jurídico internacional, su vigencia, funcionamiento y su propia existencia. No podemos ser ciegos ante tremenda realidad mundial, puesto que en menos de un mes han delinquido impunemente desde el Poder Ejecutivo y de todos los organismos del Estado. El sistema internacional no puede permanecer inerme. Los gobiernos
democráticos no pueden ser solo... Doctora Benavides, le queda un minuto, por favor. Ya, gracias. Crimen organizado sigue operando con los gobiernos. El objetivo es el respeto de la soberanía del pueblo venezolano. Mientras el mundo espera la acción de la Corte Penal Internacional, decisiones proactivas de organismos regionales, de la aplicación del Tratado Internacional de Asistencia, de medidas de seguridad colectiva en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, es urgente la aplicación de las disposiciones normativas contenidas en la Convención de Palermo en los países democráticos, la cual puede y debe ser a pedido de los gobiernos, de los poderes del Estado, de los legisladores, de organizaciones no gubernamentales, de la Fiscalía, de los ciudadanos, y efectivizarse mediante órdenes de detención internacional a esta organización criminal, impidiendo de manera célere la continuidad de esa dictadura inhumana e ilegal, retirándoles del poder del Estado venezolano con un cabal uso de esta Convención de Palermo. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la doctora Benavides por esa completa exposición. Continuamos en el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo, y tenemos la presentación del doctor Omar Estacio desde Venezuela. El doctor Estacio es presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Además es presidente y socio de Escritorio Estacio SC, fundado en 1943. También es vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Bienvenido, doctor Estacio. Gracias. En Venezuela tenemos una tradición bastante antigua en relación con este tipo de figuras como es el delito de delincuencia organizada. Nuestro Código Penal de 1926 ya contemplaba el delito de agavillamiento, que no es otra cosa que la asociación. El código respectivo no hablaba de números, sino de dos o más personas, porque no cabe la sociedad de uno solo, por supuesto. Tenía previsto este delito de agavillamiento. En 1960, con la fundación de la Policía Técnica Judicial, aunque no se aprobó ninguna ley en relación a esto, sí se instituyó en la PTJ, que así se llamaba, así era el acrónimo de este cuerpo policial, la División contra la Delincuencia Organizada. En la década del 70, a raíz de la aprobación en Estados Unidos de la Ley RICO, la Ley RICO federal, porque aquí después se aprobaron las... En Venezuela hubo un movimiento para aprobar una ley parecida y se constituyó varias comisiones para ello, para un proyecto de ley contra la delincuencia. A mí me tocó actuar en una de esas como asesor y recuerdo que nos inspiramos mucho en la ley RICO, en la ley antimafia italiana, también en dos leyes, una argentina y otra colombiana del año 79. Venezuela es un estado miembro de la Convención de Palermo que en el 2005 aprobó una ley en específico para poner en vigencia los principios de la ley de Palermo. Yo quiero insistir en una cosa. La ley de la Convención de Palermo, y lo voy a decir también desde la perspectiva del derecho venezolano, para que se configure un grupo de delincuencia organizada, es menester que tengan un fin económico directo, no un fin político, ni de terrorismo, ni nada de eso. Nosotros lo establecimos así en la ley del 2005. Después el gobierno venezolano, en el 2012, no reformó la ley,
yo no sé si lo hizo al propósito de una manera extraña, porque normalmente cuando se ocurren este tipo de fenómenos, reforma la ley que ya se había aprobado en el 2005 y le pone unos artículos nuevos. No, la derogó y dictó la ley del 2012 que tiene el agregado de la represión al terrorismo. Se llama entonces la ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Conserva el componente del componente económico como un requisito fundamental. Yo, desde el punto de vista venezolano, porque no quiero opinar desde el punto de vista, voy a opinar hoy sobre dos puntos de vista. El punto de vista venezolano, y me voy a tomar la licencia de opinar desde el punto de vista del derecho aquí local. Yo tengo dudas que si al señor, por ejemplo, Ortega, le da por mandar esos soldados a Venezuela, yo no creo que a Ortega le sea aplicable en Venezuela la Convención de Palermo, porque en Venezuela nuestra jurisprudencia es sólida en relación con la aprobación de un principio de derecho internacional, y me perdonan el latinazo, pari imparem no habent imperium. La jurisprudencia incluso de este Tribunal Supremo que está a cargo allá en Venezuela, en un caso en el cual se accionó en Venezuela por un siniestro que ocurrió en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, aplicó este procedimiento. Y como también dudo mucho que aquí en Estados Unidos se pudiera juzgar a Maduro quizás se podrá jugar, yo también lo dudo, pero lo que sí no tengo ninguna duda es que aquí en Estados Unidos no se puede juzgar a Maduro ni por la ley de delincuencia organizada ni por ninguna. Ese proceso que tiene abierto Maduro ante un tribunal de Nueva York, ha continuado, porque cuando se le dicta la orden de aprehensión a Maduro, ya el gobierno de Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente. De lo contrario, no lo hubiera podido ser. Mira, aquí se dictó en 1812 una ley, una jurisprudencia, que es la Stoner Exchange McFadden, y tiene esta sigla, 11 US 7 Crunch 116-1812. A partir de esa ley se estableció de manera absoluta la inmunidad de los jefes de Estado extranjeros para ser juzgados aquí en Estados Unidos. Yo le quiero decir aquí a esta sala que aquí yo soy más antichavista que todos los presentes aquí, inclusive más antichavista que el doctor, que ya es decir. Pero yo veo difícil, por lo menos, que si fuese a juzgarse en Venezuela a un jefe de Estado por la ley, por la Convención de Palermo, fuese pertinente, fuesen competentes los tribunales de la jurisdicción de Venezuela. Y tengo la casi absoluta seguridad. Aquí está una doctora que está habilitada en Estados Unidos. Yo estoy habilitado en la barra de Miami, pero con una habilitación como consultor en derecho extranjero. Pero aún así, creo que es muy difícil que aquí, yo no sé, también lo dudo, pero mira, Maduro, ni al canciller, ni al ministro de la Defensa, porque así lo ha venido estableciendo los precedentes internacionales sobre el principio ese non parem imparen. Aquí no se puede jugar a Maduro. Muy difícil que se pueda jugar a Maduro. De manera que y yo veo muy loable este movimiento
que surge de este foro, de denunciar que Maduro es un delincuente. Bueno, yo le he dicho a Maduro muchas veces públicamente que ha violado todos los artículos del Código Penal y de las leyes especiales. No hay uno, tú lo buscas, este lo violó. No. Pero Maduro es un jefe. Si aquí el gobierno americano no ha reconocido todavía a Maduro como jefe de Estado, ahorita, en este momento, a pesar de que el Guaidó ya no existe, pero lo advertí muchas veces públicamente. El día que el gobierno de Estados Unidos reconozca a Maduro como jefe de Estado, ese procedimiento que está en Nueva York, el juez te lo sobresede. Hace poco, ese principio se ratificó con el caso del príncipe heredero de Arabia Saudita. Resulta que la novia del señor Khashoggi, ese que mataron en la embajada de Turquía, entabló una demanda contra este príncipe ante un tribunal de Nueva York. Y el tribunal de Nueva York le dio curso. Bueno, pero ocurrió que en el interregno el Estado saudí reconoció al príncipe como jefe de Estado y el juez de inmediato ordenó el archivo de ese expediente. De manera, pues, y así termino, para que no me corten. Damos las gracias al doctor Estacio y continuamos con las conclusiones a cargo de la doctora Beatriz Rangel. La doctora Rangel es una reconocida empresaria de acá del sur de la Florida y es una internacionalista con maestrías en desarrollo económico de Boston University, además en administración pública de Harvard. Desde el año 1994 ha desarrollado su carrera en el área de operaciones y consultoría. Actualmente es directora gerente de AMLA Consulting Group, empresa que creó en el año 2004. En su país de origen, Venezuela, fue diputado por el estado de Miranda, secretario general del Ministerio de Educación, ministro de la Secretaría de la Presidencia y directora del Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, doctora Rangel. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por tu generosa presentación. Debo iniciar este resumen por decir que me recordó mucho Omar Estacio al profesor Luis Cabana. Cuando yo ingresé en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, el profesor que nos daba teoría de las relaciones internacionales, Luis Cabana, decía, ustedes vinieron aquí, eso era el primer día de clase, pensando que diplomacia es cócteles y caviar. Bueno, yo les voy a dar a ustedes su biberón de limón hoy, para que vean que la diplomacia es mucho más que eso. Entonces creo que hoy nos dieron un biberón de limón, indicándonos cuáles son las dificultades para poder lograr que se aplique la Convención de Palermo al caso del régimen delincuencial que impera en Venezuela. Mire, yo diría, como resumen de lo que hemos escuchado hoy, que le doy las gracias a Carlos por ese excelente marco que puso para nuestros debates, pero también creo que de lo que Carlos dijo y de lo que María Eugenia Telerico dijeron, tanto Latinoamérica como la propia Venezuela, tenemos que empezar a emprender cualquier batalla con un principio que no viene de ninguna parte de América Latina, sino que viene de la legendaria China, que era el general Sun Tzu. El general Sun Tzu decía, como usted va a ir a una batalla, lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí mismo. Y cuando se conoce a sí mismo, tiene que conocer al enemigo. Si no se conoce a sí mismo y no conoce al enemigo, lo más probable es que dé palos a algo que no existe y termine siendo derrotado. Entonces yo creo que en toda esta batalla en contra del autoritarismo criminal que se ha impuesto en América Latina en los últimos 20 años, hemos equivocado mucho, como también se dice en teatro, ya que fui director del Teatro Teresa Carreño, les digo que un director de escena lo primero que dice es, no se puede equivocar la entrada. O sea, cuando un actor equivoca la entrada, se tira toda la obra. Bueno, nosotros creo que nos hemos tirado toda la obra equivocando la entrada, porque les hemos dado a esta gente un estatus político. Nos hemos referido, eso es socialismo del siglo XXI, inclusive les da a ellos un estatus ideológico que no tienen. Son unos grupos de rapiña que están incrustados
en los estados, sea Nicaragua, llámese Bolivia, llámese Cuba, llámese Venezuela, extrayendo los recursos que no son de ellos, sino son del pueblo, para actividades criminosas y encima para beneficio propio. O sea, que están tipificados ahí, no solo lo que dice la Convención de Palermo, sino lo que dice la ley RICO de Estados Unidos. Entonces, tratándolos así como criminales, pues tendríamos que ponernos un enfoque distinto al que hemos tenido. Aquí no podemos usar un enfoque diplomático. Por ejemplo, negociar con ese gobierno, como negociaron la gente de la oposición en Venezuela, a mi modo de ver, equivocadamente, es como si tú sentaras a los secuestrados a negociar con los secuestradores. Los secuestrados saben que cuando se paren de ahí los van a torturar, les van a hacer horrores, van a perseguir a la familia, les van a quitar todo. Entonces van a sentarse en las negociaciones un poco a seguir lo que los secuestran, van a seguir el ritmo de las negociaciones que los secuestradores impongan. Entonces, allí nos hemos equivocado muchísimo y lamentablemente en las equivocaciones, quien ha pagado esas equivocaciones ha sido el pueblo de Venezuela, que sufre miseria, hambre, desolación, enfermedad, ha tenido que salir de su país, y los países circunvecinos, porque América Latina nunca se distinguió por tener excelentes sistemas de seguridad social, y los pocos sistemas de seguridad social que tenía, pues han colapsado con esta ola de venezolanos migrantes que no pueden resistir. Entonces, lo primero es que conocernos. Ahora, ese es un grupo delictivo. ¿Y las pruebas cuáles? ¿Qué más pruebas queremos? Que lograron reducir el 80% del Producto Bruto venezolano. Que lograron además poner en la cárcel a 1.500 personas. Simplemente porque pensaban distinto que el gobierno. Y después, la mayoría de las personas allegadas a quienes hoy dirigen a Venezuela están siendo perseguidas por una razón o por otra por sus vinculaciones con el narcotráfico y con el lavado de dinero y con el tráfico de seres humanos. Entonces, ¿qué más pruebas queremos? Las pruebas ya están ahí, pienso yo. Ahora, y a partir del 28 de julio, y quiero también que no nos sigamos equivocando diciendo que hicieron fraude. Esos señores no hicieron fraude. Esos señores confiscaron la soberanía del pueblo venezolano, que es un delito tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas, un delito contra la democracia. Entonces, a ver si hablamos bien de qué fue lo que pasó. No hicieron fraude, confiscaron la soberanía venezolana. Entonces, después han fagocitado progresivamente todas las instituciones públicas. Entonces, yo creo que tenemos que aplicar el enfoque al analizar Venezuela de el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley es la Convención de Palermo y otras leyes que fueron muy importantes para la formación de la Convención de Palermo, como la ya citada aquí, Ley RICO, que le agradezco muchísimo que hayamos conversado sobre ese tema. Después la otra cosa, ¿quiénes pueden ser los portavoces para esto? Bueno, miren, señores, cuando la Segunda Guerra Mundial y había necesidad de tomar a Italia porque era el otro foco de fascismo que había, y se quería reducir el número de muertos porque había habido demasiados muertos en la invasión a Normandía, ¿qué fue lo que decidió Patton? Que era muchísimo más fácil y se reduciría la mortandad de las tropas aliadas si se hacía un acuerdo con los agentes de la Cosa Nostra, que estaba en Palermo. Entonces, pero el general Patton no fue él a negociar con los capos de la Cosa Nostra. Trajeron a la gente del FBI desde Nueva York, que fue la que fue a negociar los términos de eso, y afortunadamente se pudo tomar Italia con el menor número de muertos. Entonces, no sigamos pensando que lo vamos a resolver con diplomáticos negociando nada. Aquí lo que tienen que entrar son la gente que se ocupa mañana, tarde y noche de lo que se llama en inglés law enforcement y en español cumplimiento de la ley. Finalmente, yo digo que tenemos que pensar en que lo que hemos hecho hasta ahora no solamente no ha funcionado, sino que
como Kofi Annan dijo, estamos haciendo esta convención para darle instrumentos a la comunidad internacional para que luche contra el flagelo moderno, que es el flagelo del crimen organizado transnacional. Porque hasta ahora son ellos los que han podido utilizar la globalización para su ventaja. Eso lo dijo él. ¿Y ustedes saben cuánto ganaba el crimen organizado transnacional en ese momento? Lo que se pudo contabilizar, porque yo estoy segura que esa contabilización queda bien corta. En ese momento eran $1.000 millones. ¿Ustedes saben cuánto es ahorita? $1 trillón. Y lo cual significa que el enfoque diplomático no sirve, es el de el cumplimiento de la ley. Entonces, creo que las leyes RICO, las leyes y todas las leyes que tengan que ver son las que tienen que universalizarse y para que logremos la cooperación entre los entes de observancia de la ley como el FBI, la SURET y todas las policías internacionales que son las que se tienen que encargar de esta clase de gente. Para finalizar, yo quisiera decir que también que sí es verdad que el tema del terrorismo es algo en el que este tipo de regímenes como el que está en Venezuela, al cual recurren. Pero es el terrorismo tal y como está contenido en las legislaciones, en las convenciones de las Naciones Unidas. Porque cuando ellos usan la palabra terrorismo para hacer un instrumento legal, lo que están es logrando abrirle una puerta a su propia narrativa. ¿Por qué? Porque para ellos terroristas es todo el mundo que piense distinto a ellos. Entonces, al poner terrorismo ahí, justifican la acción del Estado contra un disidente. Entonces, ahí también tenemos que tener muchísimo cuidado de cerrarles esa puerta y no dejárselas abiertas. Porque hay mucha gente que dice, la lucha contra el terrorismo y se ofusca. No, la lucha contra el terrorismo está bien definida en instrumentos internacionales y no debemos caer en las innovaciones de los regímenes totalitarios. Yo creo que la doctora Benavides puso el dedo en la llaga cuando dijo que el inciso B del artículo 15 de la Convención de Palermo era lo que le había que aplicar a Venezuela. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que sí se puede hacer por acción de la sociedad civil, que sí pueden hacerlo organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales. Y que afortunadamente creo que esa campaña ya empezó. Gracias. Damos las gracias a la doctora Rangel. Con esto concluye el foro Venezuela, aplicación de la Convención de Palermo. Damos gracias a todos nuestros expositores, a quienes nos visitaron por internet y a quienes nos visitan acá en persona. Un buen día.